Hola a todos, damos paso a la última ponencia de estas jornadas, 17ª jornadas GeoSig, una ponencia extra que no estaba prevista inicialmente, pero que va a ser muy interesante como vais a ver ahora. La ponencia se llama Explotación de datos con GeoSig Desktop, búsqueda asistida, dashboard y gráficas. Nos la va a dar Óscar Martínez, que muchos conocéis. Pues Óscar, cuando quieras. Hola Mario, gracias por la presentación. Pues como estaba diciendo, os voy a compartir pantalla desde ya. Pues bueno, esto es una ponencia que hemos realizado a última hora. Es una ponencia que he realizado junto a Joaquín del Cerro y en la que vamos a mostrar lo que sería un ejemplo de análisis de datos de delitos de la ciudad de Nueva York. Y con este ejemplo queremos aprovechar a enseñar los nuevos desarrollos que hemos hecho en GeoSig Desktop, sobre todo en la parte de análisis alfanumérica, pero también ver cómo esa parte de análisis la podemos volcar en la visualización que hacemos en la vista. En este caso vamos a hablar de delitos, pero estas mismas técnicas se pueden utilizar para otros campos como el geomarketing o similar. Simplemente, bueno, ya voy a pasar a enseñaros los datos. Hay cosas de estas que están aún en desarrollo, ¿vale? Espero que nada falle, pero bueno, es una versión en desarrollo, saldrán en la versión final de GeoBasic Desktop. Así que bueno, os lo voy enseñando todo como voy haciendo todos los pasos. Para empezar, pues bueno, un caso típico que os pasan, pues tenéis una capa, por ejemplo, de puntos, ¿no? En este caso son delitos. Y bueno, la cargáis, aquí tenemos solamente 2 meses de delitos y si hablemos la tabla de atributos, vemos ya que son pues 35.000 registros. Como veis también muchos campos, aunque se suelen recibir, en estos casos los principales son pues, los de tipo de delito, la fecha, que es este de FR. Y bueno, sacar conocimiento de estos datos es algo complicado a partir de esta tabla de atributos. Por mucho que hagamos selecciones, pues tendríamos que pasar a hacer cosas como exportaciones con filtros, etcétera, ¿no? Entonces, os vamos a enseñar lo que hemos hecho, que es la parte de la ficha de búsqueda. Cuando tenemos una capa cargada, bueno, por especificar, ahora mismo la capa está cargada en una base de datos de H2, ¿de acuerdo? Todo lo que voy a explicar es aplicable a cualquier capa vectorial que tengamos de servidor de base, sobre todo de base de datos, ¿vale? La única diferencia de todo lo que voy a contar es la parte que explicaré de agrupaciones. Eh, por ejemplo, simplemente todo lo que voy a explicar en un shape se podría aplicar, excepto el apartado de agrupaciones que enseñaré, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a enseñar lo que es la ficha de búsqueda. Como vemos, esta nueva ficha de búsqueda, si el año pasado ya sacamos una versión inicial de esto en las jornadas anteriores, ahora ha evolucionado muchísimo, muchísimo esta ficha de búsqueda. Y como podéis ver, pues bueno, las partes principales son sencillas e intuitivas. Arriba nos aparecen una serie de campos que los ha cogido la tabla y abajo los resultados. Como podéis ver, si hacemos clic sobre el nombre del campo, podemos elegir una serie de campos. Aquí incluso se podrían configurar cosas como los favoritos para que te aparecieran por defecto. Incluso si faltaran campos en ese listado, podríamos hacer clic en el botón de al lado y nos mostraría pues todos los campos de la tabla. ¿De acuerdo? También existen diferentes operadores. Si apretamos en el igual a, podemos ver que podemos hacer operaciones de filtrado de igual, mayor que, menor que. Si presionamos en el desplegable, por ejemplo, el boro va a ser un campo que vamos a tratar todo el rato, que viene a ser el nombre de los distritos donde se han producido los delitos. Entonces, pues bueno, es muy sencillo aquí en esta búsqueda simplificada hacer, por ejemplo, Bronx, ¿no? Queremos buscar los delitos que se han producido en el Bronx. Pues nada, seleccionamos Bronx. Este listado lo saca de los registros que va encontrando y los va a poner aquí. Por lo que lo hace mucho, mucho más sencillo el clicar, ¿no? Para realizar las búsquedas. Y nada, simplemente vamos a la derecha, damos a buscar y vemos que ya el resultado directamente nos da sobre los registros del Bronx. ¿De acuerdo? Podríamos hacer sobre otro, sobre Manhattan, cambiamos, buscar
y ya vemos el resultado. Por lo que facilita mucho esta exploración de datos, ¿no? Podríamos añadir otros campos, por ejemplo, el de tipo de delito, el de ofensa descripción. Y lo mismo, nos aparece aquí ya una previsualización de los datos que ha ido encontrando en la tabla. Y podríamos decir, pues bueno, de robo, ¿no? Y tendríamos una búsqueda por dos campos. Aquí también hay otros operadores, que si clicamos ese operador I o el operador O, por lo que podría ser esto una búsqueda con este nombre de distrito y que sea de este tipo de delito, o en este distrito o este tipo de delito. Por lo que ya tendríamos de una forma muy sencilla, con 4 clics, podríamos empezar a hacer una exploración de los datos. Más cosas. Aquí arriba a la derecha podemos ver que hay un menú de 3 rayitas y aquí aparece un desplegable y aparecen diferentes opciones. Las primeras ahora mismo no las voy a comentar, simplemente que es usar etiquetas, nombres, usar etiquetas y nombres. Esto viene a ser porque se pueden configurar los cabeceros de los campos para que, imaginaros, en vez de aparecer Boro NM, apareciera el nombre de distrito de Nueva York, por ejemplo. Entonces podríamos hacer más entendibles estos nombres de campos. Aquí simplemente seleccionar los que queremos ver, ¿no? Importante, por ejemplo, seleccionar las columnas a visualizar. El análisis, ya te digo, pueden haber capas que tienen cientos de campos y a lo mejor el análisis antes lo queremos de unos cuantos. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo, aquí vamos a dejar los principales. Nos ponemos aquí en la lista de la derecha y vamos a quitar campos. Vamos a quitar campos, vamos a dejar los principales en este caso, que son el de LAU, que es como el tipo de delito, la ofensa, la descripción fuera, y vamos a dejar el campo de fecha. ¿De acuerdo? Y aceptamos. Como vemos, directamente nos ha realizado, nos ha ordenado, nos ha mostrado las columnas que hemos seleccionado que queremos visualizar y ya las tenemos aquí ordenadas según la búsqueda que teníamos arriba. Por ejemplo, si no queremos esta búsqueda arriba, pues muy sencillo, podríamos darle a limpiar y le vamos a buscar de nuevo y se reiniciarían todos los filtros que tuviéramos. Si, por ejemplo, si estamos trabajando todo el rato con el distrito de Manhattan y no queremos tener aquí todo el rato este distrito puesto, podríamos hacer lo que se llama aquí utilizar un filtro acumulado. Podríamos acumular el filtro y ahora ya directamente, si presionamos buscar, podéis ver que sigue manteniendo este filtro de Manhattan. Si clicáis en este botón de aquí, podemos ver este filtro acumulado, ¿cuál es? Es el nombre de distrito de Manhattan. Por la que nos permite acumular diferentes filtros y trabajar directamente sobre ellos. Pues viene muy bien si siempre estés trabajando sobre una misma zona, ¿no? Lo mismo vamos a limpiar, ¿de acuerdo? Vale, y una cosa muy interesante ahora también, por ejemplo, el orden, ¿no? Me voy a saltar estas dos, que son las columnas calculadas, que nos enseñaremos ahora a continuación, y el de agrupar. Pero bueno, podríamos ordenar estos resultados, algo muy normal. Pues podríamos ordenar, pues, como estoy diciendo todo el rato, por nombre de distrito. Aquí podríamos seleccionar abajo a la derecha si lo queremos digamos, en orden alfabético inverso. Aceptamos y ya tendríamos el resultado directamente con su orden. ¿De acuerdo? Imaginaos que siempre trabajamos con esta búsqueda, ¿no? Llegamos a la conclusión de que siempre queremos estos campos o con configuraciones más avanzadas que vamos a ir viendo ahora en esta ponencia. Pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos una pestaña de favoritos, ¿de acuerdo? Si yo tengo ya configurado estas columnas y todo con lo que lo quiero, o los filtros, yo podría añadir esta configuración como un favorito y recuperarla cuando quisiera, ¿vale? La parte también interesante de esto es que si yo cojo el favorito y modifico su nombre y lo llamo igual que la capa, si yo me salgo de la ficha de búsqueda y vuelvo a entrar, automáticamente me estará recuperando ese favorito que tenía configurado. ¿De acuerdo? Voy a saltarme muchas cosas de la configuración de las tablas.
Bueno, porque, por ejemplo, se podrían llegar a configurar el ancho de estas columnas, diferentes tipos de diccionarios, diferentes tipos de claves, claves ajenas, etcétera, porque si no nos sería una conferencia dedicada exclusivamente a ello. Lo dejaremos para otra ocasión. Más cosas. Bueno, también podemos ver que de los favoritos, aquí al lado está la ventana de historial, donde podríamos replicar cualquier búsqueda que acabamos de hacer. Entonces, es muy sencillo ir haciendo búsquedas, ir haciendo análisis exploratorio, ir guardando los favoritos que te interesan e ir, pues eso, analizando los datos. Tenemos también la pestaña de avanzada, ¿vale? Esta pestaña avanzada, si yo, por ejemplo, aquí hago un filtro, por ejemplo, de Brooklyn y un tipo de defensa, de robo, y clico buscar, si me voy ahora a la pestaña de avanzada, veremos que aquí nos pone la búsqueda en un formato de expresión, ¿no? En una expresión. Estas expresiones pueden llegar a ser muy complicadas y enseñaré algunas ahora más adelante. Pero bueno, aquí está el constructor de expresiones. La única diferencia es que, digamos, estas expresiones, su resultado tiene que ser true o false, que lo que indicará es si el filtro se tiene que aplicar a esa entidad o no. ¿De acuerdo? Aquí hay muchísimas funciones que podéis utilizar y bueno, iremos viendo cosas durante la ponencia. Lo mismo, podríamos dar a buscar, podríamos dar a limpiar, buscar. Sobre todo hemos buscado una forma que sea muy sencilla realizar este análisis y muy rápida de trabajar con ello. Ahora también vamos a enseñaros también, os voy a enseñar las funciones de aquí abajo. Suelen ser más comunes, por ejemplo, tenemos aquí un análisis del Bronze, un análisis de Arson, que son pirómanos, si no me equivoco. Por ejemplo, realizamos una búsqueda. Y con estos botones de abajo, por ejemplo, podríamos manejar la selección de la tabla, ¿vale? La selección es, pues, algo más común que los geos tenemos en mente, que es estar en una capa e ir seleccionando registros. Pues bueno, aquí podríamos hacer una búsqueda y seleccionar los registros de una nueva selección de esa capa, en esa capa. También podemos mostrar el formulario. Por ejemplo, si hacemos una búsqueda, mostramos este formulario, que algunos lo conocéis. Y lo mismo, podríamos editar sus registros, consultarlos, etcétera. Nos mostrará directamente los resultados de la query. O si tenemos uno seleccionado en concreto, nos mostrará este registro directamente. También es muy interesante que, por ejemplo, hacer zoom a la selección, ¿no? Por ejemplo, voy a quitar lo de Arson. Estamos viendo datos del Bronx. Pues, por ejemplo, si le hago clic en el botón de zoom, pues vemos que en la capa de detrás directamente nos ha llevado a la zona del Bronx. Esto también facilita mucho, pues ya como digo, el análisis, ¿no? El localizar. Si hacemos una búsqueda, ver dónde se concentran la búsqueda que hemos hecho, ¿no? Porque si no, como os comento, cuando tienes una capa con tantos puntos es muy difícil extraer conclusiones de ellos y te suele obligar a partir el fichero en diferentes partes. Lo mismo aquí, por ejemplo, presiono sobre buscar y hago clic en la búsqueda, pues me lleva a la zona de Manhattan, ¿no? Por ejemplo. Más cosas. Por ejemplo, la parte de los informes, ¿no? Bueno, primero, perdón, estos dos botones me los voy a dejar para luego, que son el de aplicar un filtro y el de exportar la capa. Bueno, perdón, es añadir la capa a la vista, es añadir los resultados de la búsqueda a la vista. El exportar, pues bueno, ya muchos lo conocéis, el exportar es para exportar a Shape, a CSV, a otra base de datos, por lo que podemos exportar los resultados de nuestra búsqueda a otro tipo de capa. Por ejemplo, aquí voy a poner un distrito del Bronx y voy a poner lo de pirómanos otra vez. Y, por ejemplo, vemos que tenemos 22 elementos. Pues bueno, imaginad que queremos una salida en PDF de esto, ¿no? Pues tenemos la parte de informes, aquí abajo a la derecha. Existen dos tipos de informes. Unos son los personalizados, son informes que pueden ser muy complejos, que se realizan en Jaspersoft directamente. Pero también tenemos los definidos por usuario.
estos informes, tenemos aquí un constructor, podemos seleccionar el título, subtítulos, el tamaño, etcétera. El resultado será visualizar estos registros en un PDF. Tenemos las columnas que queremos, por ejemplo, voy a añadir aquí unas cuantas. Tienen muchísimas configuraciones cada columna y ya directamente si damos a aceptar, veremos que nos genera un PDF con los resultados de nuestra búsqueda, con las diferentes columnas, etcétera. También tiene cosas incluso más avanzadas. Vamos a poner aquí, por ejemplo, también le voy a decir que quiero el distrito de Manhattan. Vamos a ver. Y quiero el delito de... Pues, bueno, esta búsqueda, si veis, si la hago, va a dar vacía porque no es posible que dé que un registro tenga ambos resultados. Pero aquí tenemos el O. Si damos a buscar, veis, nos genera 31 elementos. La forma de agrupar esto, pues bueno, porque a veces es lioso al incluir O's y I's en el mismo sitio, pero bueno, si tenéis alguna duda de cómo ha distribuido esos paréntesis, podéis venir a la ficha avanzada y mirar cómo ha agrupado. ¿De acuerdo? Si lo ha hecho todo correctamente, pues habrá puesto un paréntesis aquí y aquí, en los dos primeros. Con esto quiere decir, por ejemplo, ahora podemos ir al informe de nuevo, definida por usuario, agrego unas cuantas columnas, a ver que llegue al nombre del distrito y, por ejemplo, se pueden hacer agrupaciones también aquí. Bueno, las agrupaciones son dentro del PDF, por ejemplo, por nombre de distrito. Si acepto, me dice que no ha habido un orden, por lo que me avisa de que le faltaba algo y me lo va a aplicar. Este orden es necesario para hacer esta agrupación correctamente. Le acepto y, como veis, aquí me está mostrando un informe que parece muy similar, simplemente que si veis aquí, pues me está agrupando las del Bronx primero y en la siguiente página aparece aquí las de Manhattan. Por lo que tenemos una forma muy, muy rápida de realizar búsquedas y trabajar con ellas y volcar esos resultados pues un informe en un PDF. ¿De acuerdo? Y bueno, ya vamos pasando a cosas más complejas. A ver, un segundo. Bueno, también voy a comentar rápidamente esta parte que aquí pone que postproceso. El postproceso es un tipo, es una agrupación especial que está basada en el orden en el que hemos hecho los resultados. Y bueno, también se pueden hacer, por ejemplo, tenemos ahora mismo implementado el postproceso del distintón. Estos postprocesos se realizan sobre el resultado de las búsquedas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí podríamos poner que nos lo hiciera sobre el nombre del distrito. Y si le damos a aceptar, aquí se podrían configurar si queremos el primer valor, el segundo, es un tipo de agrupación especial. ¿Vale? Realizaría el postproceso y el resultado nos lo vuelca en esta otra pestaña que tenemos aquí al lado. Como veis, realmente ha realizado una agrupación, pues, por ejemplo, aquí hay dos registros del Bronx seguidos, pues son los que va agrupando en ese modo. Vale. Por ejemplo, en este caso, imaginaos que también tenemos estos registros aquí sobre esta tabla, tanto sobre la tabla de postproceso como la de búsqueda. Hemos implementado una cosa sencilla que es, podéis seleccionar los registros y hacer clic derecho y copiar filas. Este copiado es un copiado un poco especial, te hace un copiado en el portapapeles y está preparado para que herramientas externas, como puede ser LibreOffice, al pegar en sus celdas, pues bueno, intente tener la mejor forma posible para que ese pegado te lo haga bien, ¿no? De primeras. Vale. Vamos a ver más cosas. Pues bueno, vamos a pasar a la parte ahora que es muy interesante, que es la de columnas calculadas, la de campos calculados. Vamos a limpiar esto desde cero. Como veis, volvemos a tener lo de antes. Y las columnas calculadas son, pues, lo mismo, columnas calculadas, que serán operaciones de expresiones sobre el resto de campos que tenemos.
que realmente no están en ningún sitio, se realizan aquí en el contexto de la ficha de búsqueda. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, por ejemplo, muchas veces tenemos accesos a servicios o a bases de datos en las cuales no podemos entrar y crear un campo nuevo o modificar su estructura. Entonces, pues bueno, eso nos puede crear problemas por no poder trabajar con ello, crear datos adicionales o obligarte a exportar a una capa local para trabajar con ello. Pero aquí, si vamos arriba al menú, vemos aquí que hay un apartado de columnas calculadas. Vamos a añadir un campo nuevo. A este campo lo vamos a llamar conteo. Va a ser un campo muy simple para que luego veáis mejor una funcionalidad de las agrupaciones. Aquí le decimos el tipo, por ejemplo, le decimos que es integer. Y la expresión vamos a decir que simplemente queremos que nos devuelva el valor 1, un valor numérico. Aplicamos cambios y aceptamos. Aquí parece que no cambia, pero si vamos a las columnas a visualizar, abajo del todo nos aparecen los campos calculados y vemos el de conteo y lo podemos añadir a la visualización. Como he dicho, es una expresión muy sencilla, es un 1, así que ya tenemos en todos los valores este 1, ¿de acuerdo? Cosas más interesantes, pues por ejemplo, tenemos aquí el campo fecha, pero no tenemos un campo donde aparezca el año en concreto. Lo podemos resolver. Vamos a columnas calculadas, creamos un campo nuevo, lo llamamos año, de tipo va a ser integer, va a ser un número entero, y vamos a escribir la fórmula. Ya digo, en las fórmulas voy a ir poniéndolas, voy a ir explicándolas por encima, lo que pasa es que esto también necesitaría una ponencia entera dedicada a ellas. Así que simplemente iré poniendo y explicando. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar al acabar o si no en las listas de correo de GVSIG nos podéis preguntar. Aquí podemos, por ejemplo, extract year from el campo. Por ejemplo, imaginaos ahora yo no me recuerdo del campo, de cómo se llama el nombre del campo de fecha. Yo podría entrar aquí en las funciones, entrar aquí en la capa de New York y presionar sobre el campo de fecha y ya me lo escribiría. Cierro el paréntesis. Y vemos que en la previsualización aparece 2017. Eso es que ya me está extrayendo correctamente el campo, el año de esa fecha. Aceptamos, aplicamos cambios, aceptamos. Y si vamos a columnas a visualizar, pues vemos que el año ya aparece correctamente aquí. Vamos a añadir otras columnas. Voy a copiar esta fórmula, que voy a hacer una muy similar, pero va a ser del mes. Lo mismo de tipo integer. Pego la fórmula. En vez de year, lo que queremos es el month. Separo. Aplico cambios. Acepto. Vamos a visualizar. Añadimos el mes. Y vemos que, pues, que lo está haciendo todo correctamente. ¿Veis? De esta forma podemos ir añadiendo campos. Un campo un poquito más complejo. Utilizando las funciones case. Por ejemplo, se va a llamar tipo día. Y este campo queremos que sea de tipo string. ¿De acuerdo? Voy a ir sacando las notas, voy a ir copiando y pegando porque prefiero perder tiempo explicándolas que picando. Como podéis ver, esto es una función case en la que esto viene a decir que, bueno, me coges el campo fecha, me obtienes su día. Este día es el día de la semana, o sea, es referido a que, por ejemplo, el lunes es 0, el martes es 1, el miércoles es 2, etcétera, etcétera. Entonces quiero que si es menor que 5, pues que me diga que este día es un día laboral. Y si es fin de semana, pues sería un laboral, ¿no? Que es cuando no se cumple esta condición, me diga que no es laboral. Como podéis ver, ya se empiezan a complicar estas fórmulas y vienen a ser muy útiles. Yo aquí si aplico cambios y acepto, lo mismo me voy aquí a las seleccionadas a visualizar, tipo de día. Y veis que, pues bueno, nos van a saliendo todo este análisis de datos, ¿no? Una columna calculada un poco más complicada. Para ello me va a hacer falta tener abierta una tabla, que es la tabla de datos de desempleo. Esta tabla pues viene con los datos descritos de la tasa de desempleo en un distrito en una fecha en concreto. Esta fecha es un año y un mes, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa? Pues bueno, a mí me interesa ver que cuando se produzca un delito, ver pues qué tasa de empleo, qué tasa de desempleo había en esa zona en ese mes, ¿no? Porque a lo mejor me interesa buscar correlaciones de que, bueno, a lo mejor una falta de empleo pues puede producir robo, aumentar robos en una zona. Entonces, a mí me interesa cruzar esos datos. Lo que pasa es que estos datos pues, pueden cambiar, se van añadiendo y es muy complicado tener dos tablas juntas sobre ello o imaginar que tengo que corregir a veces esta tabla entera. Entonces, yo teniendo una tabla aquí abierta, hay una cosa también que tenemos que son espacios de trabajo, lo que nos evitaría tener esta tabla abierta para utilizarla. Pero no vamos a entrar en todo ahora. Por ejemplo, tenemos una columna calculada, creamos una columna calculada que se llama desempleo. Le vamos a decir que es de tipo double, porque es un valor decimal. Y voy a buscarla porque es algo más compleja. Y aún así, aunque sea más compleja, perdón, aquí la veréis mejor. Aunque más compleja, no es tan compleja. Viene con una función select, que es, digamos, con el formato de SQL. Pasa que este select, pues bueno, es nuestro, por decirlo de alguna forma, es de GeoSig. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas fórmulas que estoy poniendo aquí no dependen de la base de datos sobre la que trabajemos. Estas mismas expresiones ahora mismo están funcionando sobre H2, pero funcionarían de la misma forma sobre si estamos trabajando sobre una base de datos, por ejemplo, Oracle o Postgres. Incluso esta fórmula no depende de que lo que tengamos detrás sea una base de datos. Esto podría funcionar incluso con shapes o CSVs. Mientras los tengas abiertos en GeoSig, él se encarga de, digamos, corregir estas peticiones y utilizarlas. Como veis, aquí lo que está haciendo es unir dos tablas. Está uniendo nuestra tabla del delito, que es la que pone New York PD, por el nombre del distrito, con la tasa de desempleo. Está uniéndolo el año del desempleo por la expresión de extraer el año del delito. Y también unido pues, por el mes que aparece en el desempleo, por el mes que hemos calculado en el otro. Y le estamos diciendo que queremos el campo desempleo. ¿Vale? Si aceptamos y aplicamos cambios y aceptamos, añadimos la columna visualizar, desempleo, damos para que actualice. Esta consulta tarda un poquito más porque es una consulta un poquito más pesada, porque está haciendo muchas consultas a esa base de datos. Pero bueno, como veis, nos ha sacado ya muy rápidamente este valor de desempleo que queda asociado pues, a cada accidente. Entonces es muy sencillo ver la tasa de desempleo que había cuando se produjo cierto delito. ¿De acuerdo? Es algo que puede ser muy, muy interesante y te amplía muchos análisis. Vale, vamos a seguir ahora con las agrupaciones. Limpio todo, voy a buscar. Como he dicho, si trabajáis sobre un shape, estas agrupaciones no están disponibles, os aparecerá desactivado. Y una agrupación es, pues bueno, para agrupar, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Qué nos interesa en este caso? Pues bueno, queremos ver cuántos delitos se han producido en cada distrito. Damos a agrupar. Queremos agrupar ahora mismo por el distrito. ¿De acuerdo? Si presiono ahora mismo aceptar, veremos que el resto de campos quedan vacíos. Y quedan vacíos pues porque no tienen una función de agregado, ¿no? Está agrupando por un campo, pero no sabe qué hacer con los otros. Vamos a repetir la creación del campo conteo. Vamos a decirle que es de tipo integer. Y vamos a decir que es 1. Aplicamos y aceptamos. Cuando yo añado ahora el conteo, como estoy diciendo, esto es un campo calculado, es un campo que realmente no existe en la base de datos, es una expresión. Si lo añado aquí, veréis que sí que me está ofreciendo un valor, pero realmente es una expresión que se está calculando sobre el resultado de esta agrupación. En este caso nos interesa realizar un sumatorio, bueno, un conteo. En la pestaña de agrupamiento iríamos a las funciones de agregado
Esto que voy a hacer se podría hacer realmente sobre cualquier campo, ¿de acuerdo? Porque nosotros solamente queremos un count, ¿no? Vamos aquí, decimos que en conteo queremos un count, aceptamos, y esto lo que nos va a devolver es cuántos registros tiene cada una de estas agrupaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos muy rápidamente que la zona de Brooklyn pues tiene mayor cantidad de delitos en estos datos que tenemos. ¿Por qué comentaba lo del conteo, ¿no? Lo que veréis que se comporta de formas diferentes, ¿de acuerdo? Se comporta de formas diferentes, tenga o no tenga una función de agregado. Vamos a implementar ahora una nueva columna calculada que se va a llamar valor, que va a ser de tipo string, y voy a copiarla para ir más rápido. Pero como podéis ver, es una fórmula. Es una fórmula sencilla, también es un case, y viene a decir que, bueno, que cuando conteo, que recordamos es un campo agrupado, es un campo, agrupado no, perdón, un campo que tiene una función de agregado, queremos sacar un cálculo dependiente de él. Entonces queremos que cuando ese conteo sea menor que 400 aparezca la palabra low, como que es de baja delictividad esa zona. O entre 400 y 3000 que aparezca mid y más de 3000 high. ¿De acuerdo? Si aceptamos esta fórmula y aplicamos aquí los cambios, aceptamos. Y ahora añadimos la columna visualizar. Veremos que nos está mostrando un resultado, una expresión aplicada al resultado de la agrupación, por lo que también lo hace muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos tener también ciertas fórmulas que se van modificando según los resultados de esa agrupación. ¿Qué quiero decir con esto? Si ahora mismo añadimos otro campo de agrupado, por ejemplo, queremos que lo agrupe por el distrito y por un campo que se llama law, que es como un campo más genérico de las defensas, ¿no? Si son delitos graves o más débiles. Entonces, aceptamos esta agrupación, veremos que se divide estos resultados dentro, digamos, del Bronx, pues aparecen tres tipos de casos de felony dentro del Bronx, casos de violación dentro del Bronx, etcétera, etcétera, etcétera. Como podéis ver, los resultados del conteo, digamos que se dividen. Y lo bueno es que este campo calculado que habíamos creado sigue siendo funcional sobre los resultados de esta agrupación. Y lo mismo, pues bueno, aquí podríamos tener consultas muy complejas. Podríamos, por ejemplo, ahora directamente guardarla como favoritos para tenerla almacenada. Podríamos replicarla en cualquier momento con un clic, simplemente seleccionando el favorito que queremos. Y el resultado podríamos exportarlo a una capa aparte o una forma más directa, si solamente queréis un valor o menos, pues haciendo clic derecho, copiar filas y realizando un copiado de ello. Lo que lo hace una forma muy interactiva de tratar con los datos. También, por ejemplo, teníamos aquí, también podemos hacer agrupaciones sobre campos calculados. Por ejemplo, voy a crear una columna calculada que es la columna de antes que hemos creado de mes. Voy a crear que es de integer. Y vamos a ponerla de nuevo. Como siempre, creo que eso es correcto. A ver, un momento. Si entramos aquí, sí, podríamos ver que el resultado que se está aplicando sobre esta columna. Aceptamos. Podemos ahora deshacer la agrupación y podemos agrupar por este campo calculado que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Como veis, pues ahora aparece aquí una cosa rara. Esto es porque no tengo añadido el campo mes ahora mismo. Entonces parece que es rara. Si añado el campo mes,
pues podremos ver que de todos los delitos que tengo se corresponden al mes 11, que es de noviembre, y diciembre los principales, y hay un par de delitos sueltos que se corresponden a otros meses. Por lo que también esta herramienta viene muy bien a la hora de comprobación y limpieza de datos. ¿De acuerdo? Es una buena forma de realizar análisis con ello. Vale, y ahora vuelvo a limpiar todo. ¿Vale? Pasamos a la siguiente parte, que sería la de explicar estas dos herramientas que hemos hecho ahora, que es la de aplicar un filtro y la de añadir el filtro a la capa. Como he comentado antes, por ejemplo, podemos hacer un filtro del distrito del Bronx, damos a buscar, como mucho podemos hacer un zoom a esa zona, pero bueno, esto es limitado, ¿no? Si queremos ver la distribución que tiene en el mapa, no una zona o un distrito, pero si a lo mejor un delito, pues es muy complicado verlo con la ficha de búsqueda, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es crear este botón de aquí, que es el de aplicar filtro a la capa. ¿Qué hace esto? Nos permite con un clic aplicar un filtrado a la visualización de los datos de una forma muy rápida y muy sencilla y muy visual. Hacemos una búsqueda de Manhattan, por ejemplo, aplicamos el filtro y vemos cómo solamente nos muestra los puntos en esa zona. Lo mismo, estas consultas pueden ser todo lo complejas que estábamos hablando antes, incluso con avanzadas, etcétera. Cosas interesantes, pues bueno, por ejemplo, imaginaos que os pasan unos datos, una geometría, y solamente quieren que hagáis un análisis pues, de una zona en concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, os podríais venir a avanzada, poner una petición muy similar a esta, en la que tú le dices que quieres la zona que intersecta, en la que intersecta la geometría del punto con un polígono que te han pasado en formato WLKT, ¿vale? En un formato pues muy normal. Si hacemos clic en la búsqueda, veis que nos arroja unos resultados y si invitamos este resultado sobre la vista del mapa, vemos exactamente el polígono o la zona que nos han designado. Imaginad a lo mejor que no os pasan un polígono, os pasan un punto, ¿de acuerdo? Y os dicen que quieren un análisis de, por ejemplo, de 30.000 metros alrededor de un punto en concreto, ¿de acuerdo? Pues con una fórmula muy sencilla esta, un intersect con una geometría en la que se le aplica a esa geometría un buffer. Lo mismo, podemos ver rápidamente en buscar, podríamos hacer un análisis de ello y podríamos ver en el mapa el resultado de este filtrado. ¿De acuerdo? Que son los delitos con los que estaríamos tratando. Lo mismo, imaginar que pues, este resultado es el que nos interesa y tenemos la otra herramienta que es la de crear una capa. Si le diéramos al crear una capa, lo que hace es coger estos resultados de la búsqueda y nos crea una capa nueva exclusivamente con estos datos que hemos hecho con esta exportación rápida. ¿De acuerdo? Por lo que viene muy útil a la hora también de crear unos resultados y exportarlos pues, para tenerlos ahí y realizar comparación entre ellos. Vamos a ver más cosas. Vale, por ejemplo, también podríamos juntar digamos, podríamos crear geometrías nuevas. Por ejemplo, podríamos crear, vamos a poner aquí, por ejemplo, el Bronx, como siempre, el Bronx, el delito, queremos de arson, son 22 elementos. Por ejemplo, podría incluso llegar a crear un campo nuevo que sea de tipo geometría, ¿de acuerdo? Por lo que podría modificar incluso las geometrías de lo que estoy calculando. Aquí simplemente le diría pues tipo de geometría, multipolígono, 2D, acepto. Y aquí simplemente pues le podría decir que aplicara un buffer de la geometría por 10.000.
¿De acuerdo? Entonces, esto está generando una nueva geometría, que yo esta geometría la puedo visualizar en la tabla de resultado. Como veis, me está generando aquí pues, una especie de polígonos. Y lo mismo, podría exportar esta capa y me generaría una capa de resultado donde se estaría aplicando una exportación de esos puntos con esa geometría nueva. ¿De acuerdo? Por lo que también viene muy interesante a la hora de poder crear geometrías nuevas y exportarlas con esa geometría nueva que hemos creado. Cosas que se pueden hacer. Y bueno, pues a lo mejor con esto de los puntos no quedan de claro del todo las cosas. Pues se podría, vamos a limpiar de nuevo. Algo muy interesante es aplicar otras simbologías. Aquí un momento. Voy a aplicar y voy a darle aquí para que se reinicie todo. Por ejemplo, en esta zona queremos aplicar algo más visual, como es una simbología, por ejemplo, de mapa de calor. ¿De acuerdo? Usamos un mapa de calor, el básico, aceptamos, y después esto te genera un mapa de densidad de puntos. Y entonces, pues vemos de forma muy rápida que pues, en esta zona los delitos se concentran en ese sitio. Pero claro, aquí viene lo interesante cuando podemos ver de forma muy rápida y hacer filtros muy rápidos, cuando queremos, por ejemplo, el tipo de robo. Podemos buscar, podemos aplicar el filtro y automáticamente nos cambia esta simbología que tenemos. Por lo que es muy fácil hacer diferentes, digamos, hacer una exploración de los datos, ir aplicando filtros y ver cómo se modifican esos filtros sobre la vista. También muy interesante la simbología que tenemos, que es la de mapa de calor comparado, en la que le podemos poner dos filtros, que ya los tenemos de antes, pero voy a ponerlos, en el que le podemos poner este mapa de calor comparado, viene a ser una simbología pues, de mapa de calor, pero nos sirve para comparar dos fechas. Y esto quiere decir para comparar el crecimiento de densidad entre dos filtros diferentes. En este caso vamos a comparar, por ejemplo, noviembre con diciembre. Si aplico este mapa de calor, es un mapa de calor, bueno, digo especial, pues podéis ver que para el tipo Forgery hemos puesto noviembre en rojo. Podemos ver cómo en esta zona en noviembre había una gran densidad y ahora en diciembre, digamos que esos delitos, esa densidad se ha traspasado a otras zonas. ¿De acuerdo? Por lo que estamos haciendo una búsqueda y también un análisis a la vez, un análisis temporal de desplazamiento de densidad en esos puntos. Por lo que esto tiene un gran potencial, ¿no? Podemos ver las zonas donde se han disminuido los delitos y las zonas donde han aumentado. ¿De acuerdo? Y vale, y por aquí la parte que quería enseñar de esto, voy a enseñar muy rápidamente la parte de los dashboards. Vamos aquí a limpiar para dejarlo todo correctamente. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo con la simbología, bueno, con la simbología base, porque esa simbología es un poco más pesada de calcular. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a la hora de vamos a calcular primero un dashboard, que es, vamos a ponerlo por aquí. Digo, vamos a algo justos de tiempo. Si tenéis luego dudas, lo podéis preguntar en las listas de correo o ahora en el chat, ¿de acuerdo? No tengáis problema. Esta nueva herramienta de dashboard, que bueno, que es algo experimental que estamos haciendo ahora, la podéis encontrar aquí en herramientas, scripting, evaluar expresión. Voy a cerrar esto. Viene a ser una expresión de este tipo, que bueno, parece muy complicada, aunque viene a ser bastante sencilla cuando te pones a verla o conoces mínimamente lo que hace. Y bueno, lo que nos va a hacer es coger los delitos que se encuentran dentro de esta visualización de la vista y nos va a hacer diferentes filtros sobre ello. Nos va a realizar pues un conteo de cuántos delitos aparecen en total. Nos va a realizar un conteo también de delitos que son de tipo misdemeanor, que son como delitos menores, o de felony, que son delitos más importantes, si no me equivoco, ¿vale? Pero bueno, esto se podría aplicar para cualquier campo.
Y bueno, tenemos puesto que haga estos cálculos, ¿vale? Además, vamos a poner que se actualice, que esta fórmula, esta expresión, se ejecute cada vez que modificamos el encuadre, ¿no? O el zoom sobre la vista. Le ponemos que queremos el tipo de ventana, por ejemplo, semimodal, y ponemos que lo queremos en HTML. Esto mejorará la visualización de lo que queremos realizar. Entonces aquí ejecutamos y vemos que nos saca aquí una pantallita que, como podéis ver en el código, todo esto lo está creando aquí en este momento, por lo que es totalmente configurable y muy potente. Entonces podéis ver que cada vez que hago zoom, estos valores se van actualizando, por lo que empieza a ser un inicio de lo que podría ser un dashboard, porque, por ejemplo, aquí está calculando la cantidad de delitos leves, graves, pero también está calculando un ratio. Por ejemplo, está realizando una operación que es la comparación, es la división entre delitos leves y graves, ¿no? Por lo que empieza a ser pues una herramienta muy, muy interesante. Además, como os voy a enseñar ahora, no está limitada su interfaz ni a solo texto. Voy a enseñar ahora cómo hacer un par de gráficas. Ni limitada aquí a la visualización. Esto también puede trabajar directamente sobre tablas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo también la tengo preparada aquí, que si cambio la vista en la capa activa, ¿de acuerdo? Pues no me haga los cálculos que son dependientes de esa tabla, porque no está encontrando ciertos atributos, pero bueno, sí que quiero que me saque el conteo total de los distritos que se ven en esta zona. Ahora mismo lo tengo trabajando sobre la capa activa, este dashboard, porque eso lo tengo configurado aquí, en este código. Pero podría ser un análisis más complejo sobre una serie de capas y todo volcarlo en una de ellas. También podría tener varias abiertas, sin ningún problema. Entonces, esto te podría llevar a generar pues una especie de dashboard más complicado o más complejo alrededor de nuestra vista. Como ya he dicho, también es algo experimental, por lo que, bueno, puede contener, la aproximación a futuro puede ser un poco diferente, pero bueno, ahora mismo es algo con lo que podéis ya probar cosas. Voy a enseñar otro. Este dashboard va a trabajar sobre una capa de población de Valencia que tenemos aquí en especial. Un momento. Vamos a añadirla. Vamos a añadir la conexión. Vamos a crear la conexión con una base de datos que tengo de H2. Que bueno, para el que no sepa, H2 es una base de datos, pero es de fichero único, por lo que es muy sencillo tener los ficheros almacenados. Aquí, por ejemplo, cargo esta tabla de... Ay, un momento, perdonad. Voy a crearle una vista nueva que tenga su propia... la proyección de la capa. ¿De acuerdo? Estoy creando una vista nueva para visualizar los datos de Valencia. Los voy a añadir ahora. Son datos de Valencia, es un conector de H2, se encuentra en esta carpeta. Aceptamos, es esta capa y aceptamos. Y aquí, bueno, ya podemos ver lo que es una visualización de las capas de manzanas. Voy a darme un poco de prisa porque si no se va el tiempo. Voy a aplicar una simbología muy rápida, que sería por valor único, para que veáis un campo que hay de tipo 2 por aquí. ¿De acuerdo? Como veáis un poco la diferencia. Bueno, estas manzanas, en la tabla de atributos, hay un campo que se llama población total. Imaginad que queremos medir, pues bueno, la dispersión que hay entre ellos y su división en la visualización, ¿no? Pues podemos crear en este dashboard una expresión que viene a ser muy similar a la de antes, solamente que ahora va a ser de una caja de bigotes.
que bueno, es muy similar a lo de antes y nada, lo ejecuto para que lo veáis. Y ejecutamos. Como he dicho, el resultado de esta esta expresión es una tabla, por lo que el componente que aparece aquí es interactivo. Él sabe que es una tabla y la puede modificar, no es una imagen estática. Y el resultado, como veis, se va modificando cada vez que hago zoom en una zona. Que bueno, no voy a entrar en detalle, pero bueno, va mostrando los valores que va encontrando de los campos de población, y aquí pues, se puede ver pues, bueno, que en esta zona atomística, que es de tipo de menos de 8.000 metros cuadrados, pues bueno, hay una cierta parcela en la que su población se dispara a 1.250. Las zonas no residenciales pues apenas tienen población. Si me acerco solamente a una zona donde aparece atomístico y formal, pues bueno, se pueden ver solamente los resultados de esa zona, por lo que lo hace una especie de dashboard interactivo y muy configurable. Los mismos, voy a enseñar ahora el último dashboard que funciona sobre la capa de Borodata que tenemos aquí. Este dashboard, vamos a ver. Vamos a borrar este de aquí. Presionamos. Lo mismo lo ejecutamos. Este dashboard, su peculiaridad es que funciona sobre la selección. Como podéis ver, aquí está funcionando sobre toda la capa, pero si hago una selección de Staten Island, funciona sobre ello. Puedo hacer de diferentes registros, ¿no? Puedo seleccionar estos de aquí y estos de aquí. Si presiono aquí se me va a actualizar, se me van actualizando, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí pasa lo mismo que la ficha de búsqueda, ¿no? Pero un poco de funcionalidad, utilizar la tabla de atributos para hacer esto. ¿Qué pasa? Como esto funciona sobre la selección, esta tabla, podemos trabajar sobre la ficha de búsqueda. Bueno, no lo he comentado, pero bueno, esta tabla viene a mostrar lo mismo, en los distritos por años y por meses. Perdona, este es antes por año, la población de estas regiones. Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, podemos filtrar por el distrito del Bronx, buscamos y damos a nueva selección. Y como el dashboard... a ver, un momento. Vamos a ver. Perdón. Buscar. Bueno, pues ahora no ha funcionado. Un momento. A ver. Vale, un segundo. Es fallo mío. Estoy utilizándolo sobre otra tabla. Aquí le doy a la ficha de búsqueda, que aunque sea la misma no lo es. Busco aquí y aplico una selección, ¿de acuerdo? Ahora sí. Estaba abriéndolo sobre otra tabla, sobre otra conexión a la base de datos. Como veis, aquí estoy trabajando por el distrito. Veis que aquí abajo me está haciendo la selección a la vez sobre la tabla. Puedo presionar sobre Staten Island, hago clic en buscar, hago clic en crear una nueva selección y a la vez se me está modificando la tabla. Por ejemplo, en vez de por distrito, si quiero hacerlo por año, selecciono el año, busco, añado la selección y se me va modificando este dashboard. Por lo que lo hace muy interactivo y no solamente ligado a la vista, ¿no? Sino a todo GeoSig, allá donde podamos realizar este tipo de análisis, ¿no? Y nada, pues eso es todo. Me he alargado un poco, Mario, perdona. Y nada, si queda alguna pregunta, pues bueno, estoy dispuesto a responder lo que queráis. Gracias, Óscar. Nada, y lo que comentas, eso, si hay alguna duda, podéis preguntarla ahora en el chat. Y si no, como ha dicho Óscar, como luego pondremos el vídeo a disposición en el canal de YouTube del proyecto, podéis preguntar en las listas de usuarios, o bien como comentario también en el vídeo.
los vamos siguiendo, o sea que sobre todo lo mejor la lista de usuarios. Vale, pues a ver si hay alguna pregunta y si no, pues ya daríamos por finalizadas las jornadas. Esta ha sido la última ponencia y os invitamos a las del año que viene. Pues parece que no hay preguntas de momento, o sea que ahora, eso, una vez visto el vídeo, una vez esté el vídeo disponible, ahí ya habrá más preguntas. Pues nada, eso, cualquier duda podéis escribir en las listas y os podremos responder. Todo el código y esto quedará publicado bueno, lo pondremos por ahí, ¿no, Mario? Sí. Y para que tengáis acceso a él y las dudas, pues a la lista de usuarios y os responderemos encantados. Y muchas gracias por la visualización. Y bueno, y nos vemos pronto. Sí, Patricio pregunta si estará en YouTube. Sí, en el canal de YouTube de GVSIG estarán disponibles. De hecho, ya tenéis los del primer día de las jornadas, ya están disponibles. Y luego en la web de las jornadas habrá un apartado nuevo de comunicación de ponencias y talleres. Y ahí pondremos tanto las diapositivas como los enlaces a los vídeos de YouTube. Estará disponible también en la web de las jornadas. Vale, pues de momento no, parece que ya no hay más dudas. Pues gracias a todos, gracias Óscar y nos vemos en las jornadas del año que viene. Hasta luego a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.